Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, en este video les voy a intentar explicar, recordar todo lo que tiene que ver con la conservación de la energía. Bueno, el año pasado estuvimos trabajando con la conservación de la energía. Recuerdan que hicimos un trabajo con un simulador. Era este simulador, ¿sí? Donde veíamos que en este caso la energía potencial era la energía con respecto a su altura, ¿no? Porque era la energía potencial gravitatoria. Bueno, este año estamos analizando la energía potencial eléctrica, que también tiene que ver con la distancia, pero en vez de nuestra masa, nuestro cuerpo, con masa, al piso, tiene que ver con la distancia entre nuestra carga a otra carga, ¿sí? O de nuestra carga a alguna placa cargada que genera un campo eléctrico, ¿sí? Pero esa distancia es la que me genera una energía potencial eléctrica, ¿sí? Pero si yo a esa energía potencial eléctrica dejo que se empiece a mover por el campo eléctrico, la energía potencial va a empezar a disminuir y va a empezar la carga, ¿sí? Estoy haciendo la comparación con la carga, se va a empezar a mover. Que se empiece a mover la carga es que empiece a ganar una energía cinética. Entonces imaginemos un sistema con dos cargas, una carga de prueba con una masa pequeña y una carga fuente con una masa bastante grande. ¿Sí? Dos cargas puntuales separadas a una distancia r. Entonces lo que vamos a analizar es la carga de prueba. En este punto, la carga de prueba va a tener una cierta energía potencial eléctrica, ¿sí? Una energía potencial eléctrica que vamos a llamar la energía potencial eléctrica inicial, ¿sí? Esta energía se puede calcular, como ya sabemos, como K por Q sobre R. Esta sería la energía potencial eléctrica inicial. Ahora, si esta carga de prueba está inicialmente en reposo, ¿sí? La colocamos ahí, pero todavía no se mueve, entonces esa energía cinética que supuestamente va a tener es cero, ¿sí? Porque la energía cinética es la energía de la velocidad, y si esto no se está... la energía del movimiento, ¿no? Si esto no se está moviendo, no tiene velocidad, es porque su energía cinética es cero. Pero bueno, si esto se suelta, imaginemos que esta carga Q no se mueve, ¿sí? Y por eso le puse una masa M grande, porque la carga fuente no se va a mover cuando su masa es mucho más grande que esa masa pequeña, porque tiene que ver con la segunda ley de Newton, ¿sí? Si algo es muy... como la Tierra y nosotros aceleramos a la Tierra, pero la Tierra no se mueve porque su masa es más grande que nosotros. Entonces esta masa es la única, o esta carga es la única que se va a mover, ¿sí? Todas las cargas tienen una cierta cantidad de masa, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser un protón, ¿sí? Se va a empezar a mover si lo suelto. ¿Por qué? Bueno, porque esta carga y esta carga tienen signos opuestos, o sea que se repelen. O también podemos pensar que de esta carga fuente sale un campo eléctrico saliente hacia allá, o sea que tengo un campo eléctrico que va a apuntar en este sentido, ¿sí? Que no va a ser un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Porque el campo eléctrico en este caso depende de la distancia. Entonces, bueno, en cierto instante, dejamos pasar un cierto instante de tiempo, y la carga de prueba en algún momento va a llegar hasta este punto, ¿sí? Esta es la misma carga de prueba. Y bueno, en este punto, la energía potencial eléctrica va a empezar a disminuir, ¿sí? Si el campo eléctrico está haciendo un trabajo, la energía potencial eléctrica empieza a disminuir. Matemáticamente, si el radio aumenta, ¿sí? Como está aumentando la distancia, aumenta el radio, entonces estoy dividiendo por un número más grande y por lo tanto la energía potencial empieza a disminuir. Pero claro, esta energía potencial eléctrica no es que se pierde, sino que se transforma, ¿sí? Esta carga de prueba se empieza a mover, o sea, empieza a obtener una velocidad. Si empieza a obtener una velocidad es porque aparece una energía cinética. Es decir, lo que está pasando es que esta energía potencial eléctrica se está transformando en esta energía cinética. Entonces llamemos a R grande toda esta distancia, ¿sí? La distancia de la carga de fuente a la segunda posición. Entonces la energía potencial eléctrica final
la vamos a poder calcular como K por Q sobre este R grande. ¿Sí? Esto es una K. Y la energía cinética final va a ser igual a que, bueno, toda esa energía que se perdió acá, ¿sí? Todo lo que se pierde, acá se pierde energía, que en realidad no se pierde, sino que se transforma en esta energía cinética. ¿Sí? Lo que se pierde de acá a acá es lo que se transforma en esta energía cinética final. Por lo tanto, la energía cinética final es la diferencia, ¿sí?, entre la energía potencial eléctrica. ¿Sí? Lo que se perdió se transformó en energía cinética. Pero eso siempre y cuando la energía cinética inicial sea cero. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que la energía total se mantiene constante. ¿Sí? La energía total se mantiene constante. Por lo tanto, si yo sumo en la primera situación la energía potencial eléctrica inicial más la energía cinética inicial, eso me tiene que dar lo mismo que sumar la energía potencial eléctrica final más la energía cinética final. ¿Sí? Si yo conozco la velocidad de esta carga de prueba en este punto, yo directamente puedo calcular la energía cinética final como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Pero seguramente esa velocidad es lo que haya que calcular y la podemos obtener despejando de esta forma. Vuelvo a aclarar lo siguiente. Esto que escribí acá sirve solamente cuando la energía cinética inicial es cero. Pero si la energía cinética inicial no es cero, solamente podríamos usar esta fórmula de acá. Aclarado eso, pasemos a realizar un ejemplo. Es un ejemplo bastante largo, pero bueno, vamos a hacerlo, si no, no terminamos en este video. Armo uno nuevo. Una esfera pequeña de metal tiene una carga neta de menos 2,8 microcoulomb. ¿Sí? Es la carga esta acá, Q1. Que sería como la carga fuente, ¿no? Y se mantiene en posición estacionaria por medio de soportes aislados. Bueno, en vez de tener una masa grande, tiene un soporte que hace que no se mueva. Pero eso es lo importante de la carga fuente y de estos ejercicios. Una segunda esfera metálica, también pequeña, con una carga neta de menos 7,8 microcoulomb, esta que está por acá, y una masa de 1,5 gramos, ¿sí? Nos da la masa de 1,5 gramos, que habría que pasarlo a kilogramos después, es proyectada hacia Q1. Cuando las dos esferas están a una distancia de 0,8 metros una de otra, Q2 se mueve hacia Q1 con una rapidez de 22 metros por segundo. ¿Sí? En este caso no parte del reposo, sino que tiene una velocidad inicial de 22 metros por segundo. Supongan que las dos esferas pueden considerarse como cargas puntuales y que se ignora la fuerza de gravedad. ¿Cuál es la rapidez de Q2 cuando las esferas están a 0,4 metros una de la otra? Bueno, lo que habría que plantear entonces es esta fórmula, ¿sí? La energía potencial eléctrica inicial más la energía cinética inicial es la suma de las finales. Entonces, vamos a plantear eso, ¿no? Bueno, vamos a reemplazar directamente. ¿Cuál sería la energía potencial eléctrica inicial? Sería K por Q sobre la distancia inicial. ¿Sí? En este caso la distancia inicial es de 0,8 metros. Sí, ya lo escribo así, después reemplazamos las otras cosas. Más la energía cinética inicial. Bueno, la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? La masa no cambia, lo que cambia es la velocidad, así que es lo que voy a reemplazar. Por 22 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la energía potencial eléctrica inicial. Vamos a poner potencial inicial. Y esta sería la energía cinética inicial, ¿no? Porque al inicio hay una velocidad de 22 metros por segundo. Y esto tiene que ser igual a la energía potencial eléctrica final, ¿sí? Que es lo mismo que acá, pero dice que se encuentran
a 0,4 metros una de la otra. Entonces ese radio, esa distancia, en vez de ser de 0,8, pasa a ser de 0,4 metros. Y la energía cinética, bueno, lo que me pide calcular es cuál es la rapidez, cuál es la velocidad en ese instante. O sea que mi única incógnita en realidad va a quedar en medio de la masa por esa velocidad final al cuadrado. Sí, esta va a ser mi única incógnita. Después todo lo demás lo conozco. K es la constante, Q y Q son las cargas, ¿sí? M es la masa que la de acá, 1,5 gramos. Así que lo único que nos quedaría es reemplazar, hacer las cuentas y calcular la velocidad. Bueno, yo voy a ir haciendo las cuentas directamente con la calculadora. Si tengamos en cuenta que la masa de la carga de prueba es 0,0015 kilogramos, que es agarrar esto y dividir por 1000. Y bueno, voy haciendo las cuentas y voy anotando los resultados. Bueno, haciendo las cuentas me da esto, esta es la energía potencial inicial, la energía cinética inicial, la energía potencial final, y después lo que hice acá fue multiplicar la masa por un medio, ¿sí? Me da 7,5 por 10 a la menos 4 kilogramos. Espero que estén todas las cuentas bien hechas, y bueno, ahora nos queda despejar la rapidez final, ¿sí? Bueno, lo que hice fue sumar esto con esto. Este de 0,491 joules, pasarlo restando, ¿sí? Esto más esto menos esto me dio 0,118 joules. Después, lo que me iba a quedar es esto que está acá, ¿sí? Es decir, 7,5 por 10 a la menos 4 kilogramos por velocidad final al cuadrado. Es decir, pasé dividiendo, ¿sí? Como esto está multiplicando, lo pasé dividiendo el 7,5 por 10 a la menos 4 kilogramos. Y la velocidad final está elevada al cuadrado, así que raíz cuadrada. Y bueno, entonces la velocidad final, o sea la velocidad a los 0,4 metros de distancia me da 12,54 metros por segundo. Sí, y acá terminaría el punto A. Veamos si tiene lógica lo que nos dio. Es decir, ¿la carga se está frenando? Bueno, sí, porque las dos cargas son negativas, ¿no? Sabemos que esta carga es negativa, entonces hay una fuerza hacia allá. Que esto, o sea, alguno podría pensar, esto se podría hacer como un MRV, ¿no? Tengo una fuerza, una aceleración, y lo analizo como un MRV. Pero no se puede hacer eso, porque esta fuerza es variable, no es constante. Por lo que la aceleración no es constante. Y en el MRV tiene la característica de que la aceleración era constante. Entonces esto no es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, por lo que no se podría plantear una ecuación de MRV para calcular la velocidad. Sí, no se puede. ¿Por qué es variable la fuerza? Bueno, porque la fuerza eléctrica depende de la distancia entre las cargas. Sí. Pero bueno, como sabemos que hay una fuerza hacia la izquierda, entonces tiene que estar frenando, por lo tanto la velocidad tiene que ser menor. Sí, es una manera de verificar más o menos si está bien lo que hicimos. Ahora nos quedaría el punto B. ¿Sí? Dice, ¿qué tan cerca de Q1 llega la carga Q2? ¿Sí? Es decir, esta carga Q2, ¿qué tan cerca llega de Q1? Bueno, claro, sabemos que se va frenando, ¿no? Entonces tenía una velocidad de 22 metros por segundo, después llega una velocidad de 12,54 metros por segundo, y en algún momento esta energía cinética se va a acabar. Toda esta energía cinética se va a transformar en energía potencial, ¿sí? Entonces hay que ver a qué distancia esta energía cinética se acaba. Bueno, para ello voy a grabar un video más resolviendo este punto B y vamos a hacer un ejemplo más.